La vida de San José de Calasanz, el santo amigo de los niños y de los jóvenes. Un día, jugando en el patio del colegio de San Pantaleón, en Roma, dos niños se enfadaron y comenzaron a reñir, a pelear. Uno de ellos, por accidente, le sacó el ojo al otro. El pobre muchacho lloraba desconsolado. La sangre fluía aparatosamente desde dentro de la oquedad de la que quedó colgando el ojo. Ahí llega nuestro Santo Padre, se arrodilla delante del niño, le pone el ojo de nuevo dentro de la cavidad vacía, lo mira con mucho cariño, lo bendice y le dice: «Anda, hijo, vuelve a la clase». El niño quedó totalmente curado. Aquello no fue un acto de magia, sino un acto de misericordia y amor por el que Dios actuó por medio del santo. Recuerda, querido amigo, que cuanto más cerca estamos de Dios, más y mejor actúa su gracia en nosotros y a través de nosotros. En otra ocasión, un padre escolapio llamado Melchor Alacqui, que era un tanto extravagante y aventurero, se puso muy enfermo, tanto que los doctores ya lo daban por muerto, pues tenía una fiebre extremadamente alta. Pero el padre José dijo claramente que aquello no era nada, y que el padre Melchor se curaría. Los doctores se reían de Calasanz, pero a las pocas horas el padre Alacqui ya estaba de nuevo en la calle como si nada hubiera pasado. Una vez estando en Nápoles, el padre José curó al médico Aniello di Falco. Además, convirtió al sobrino de este doctor, quien finalmente llegó a ser escolapio. Una señora había dado a luz a un hermoso bebé. Mientras lo amamantaba, recostada en la cama, quedó dormida, y sin darse cuenta asfixió al niño por falta de respiración. Esta señora acudió angustiada al padre José. Este la calmó con palabras de esperanza, tomó al niño en sus brazos, llamó a unos niños de la escuela y fueron juntos a la iglesia a orar ante la imagen de la Virgen María. Al instante el niño comenzó a respirar normalmente y volvió a la vida. Ya puedes imaginarte la alegría de la madre, que comenzó a alabar a Dios a través de la Virgen, madre de su hijo Jesús. Otro milagro fue que en Nápoles, en 1126, las autoridades civiles desocuparon un edificio donde vivían unas 600 personas de mala fama, muchas de ellas dedicadas a la prostitución. Ese edificio se convirtió en un colegio de padres escolapios, llamado Colegio de la Duquesa. A los 8 días de ser inaugurado ya iban 400 alumnos a recibir educación. A esto se llama caridad educativa. Hubo una época en que apareció una epidemia llamada la peste, que se llevó muchas vidas humanas. Todo el mundo vivía apabullado, lleno de tristeza y de temor. El gobierno declaró que las escuelas quedaban cerradas. Bien, nuestro santo fundador no pudo quedarse de brazos cruzados, así que salió afuera para ayudar en todo lo que pudo. Curó milagrosamente a algunos escolapios enfermos y lloró con pena la muerte de otros que murieron ayudando a la gente afectada por la epidemia. Como anécdota simpática te diré que nuestro aventurero padre Alacqui, que no quería contagiar ni contagiarse, estando en Venecia ideó construirse una casita encima de un árbol para poder así respirar el aire sano y fresco. Al ver los frutos maravillosos de su obra educativa y evangelizadora, mucha gente pedía al padre José, superior de la orden escolapia, que mandase escolapios a fundar escuelas. Tenía tantas peticiones que no daba abasto. Siempre intentaba escuchar las peticiones y procuraba enviar escolapios allí, pero no siempre satisfacía a todos. Decía que si tuviera 10.000 escolapios al instante los mandaría a todos los lugares que se lo pedían. Pero por desgracia no contaba con ellos. Fundó dentro de Italia, pero también fuera, en Chequia, Hungría, Polonia y otros lugares de Europa Central. Podemos decir que la orden escolapia fue misionera desde el comienzo de su fundación, siempre al servicio de la defensa de la fe y de la expansión del Evangelio por medio de la educación y evangelización de los niños pobres desde la más tierna infancia. Fue de una mente abierta, pues no tuvo reparo en ser amigo de gente sabia, aunque hubiera sido perseguida por la Inquisición. Tal fue el caso de Galileo Galilei, citado 2 veces por la Inquisición por su concepción heliocéntrica del universo, es decir, que era la Tierra y los demás planetas los que giraban alrededor del Sol, Helios, el Sol. Chocaba con ideas teológicas no muy acertadas. Galileo sostenía esto y que no al revés, no que era el Sol el que giraba alrededor. Cuando Galileo ya estaba anciano y ciego, Calasanz dio permiso para que 2 escolapios le sirvieran como sus secretarios personales. Era el año de 1639. Otra persona de la que era amigo y con la que contó también en la formación de los seminaristas escolapios fue
el dominico padre Tommaso Campanella, que fue encarcelado durante muchos años por la Inquisición. Calasanz lo hospedó en Frascati a pesar de todo para que diera cursos de filosofía a los seminaristas escolapios. Lo que buscaba Calasanz era tener un ejército de buenos educadores, sobre todo si eran sacerdotes, para hacer de los niños y de los jóvenes las mejores personas según el sueño de Dios para cada una de ellas. Para esta misión se gastó y se desgastó. Mira lo que escribía en el año 1624. Desde el año pasado estaba yo herniado de un lado y desde hace unos días de los dos, pero no por eso tengo menos ánimo para servir y padecer por su amor cuanto eso ofrezca, particularmente en el servicio que hacemos los escolapios para la reforma de los niños a través de su educación. ¿Cómo era nuestro santo por dentro? Era una persona humilde y sencilla, que se abajaba a hacer todo lo que fuera necesario por amor a los niños. Barría las clases por las noches, preparaba la tinta y tenía bien dispuestas las plumas de ave con las que se escribía en aquel tiempo. Salía con las alforjas a espalda pidiendo limosna para su escuela. Lavaba los platos, cuidaba del orden y de la disciplina. Le gustaba visitar las clases y hablar con los alumnos, sobre todo los de las clases más pequeñas. Además acompañaba a los alumnos de vuelta del colegio a sus casas. Para Calasanz el escolapio hacía las funciones del ángel de la guarda que todos tenemos desde el momento en que nacemos. Cuidaba de los enfermos con particular afecto y procuraba que no les faltase nada. Para Calasanz lo más importante no era ser sacerdote o persona importante, sino ser santo, es decir, hacer las cosas sin darse importancia, por puro amor de Dios y de los pobres. Por eso invitaba, sobre todo a los superiores, a que se rebajasen al nivel de los niños, que se hicieran como ellos, que los visitasen en las clases, como él hacía, incluso siendo anciano. Calasanz era un amigo de Dios, por eso fue amigo de los pobres. La causa de Dios era la causa de los pobres, a quienes servía a través de la educación y la evangelización, en el contexto de la escuela para todos, inventada por él. Le preocupaba el tema social, por eso escribió en el prólogo de sus constituciones: si los niños son imbuidos diligentemente desde su tierna edad en la piedad y en las letras, hay que esperar sin lugar a dudas un feliz transcurso de toda su vida. Los ricos tenían seguridad económica y educación. Eran los pobres a quienes se les marginaba en las periferias de las grandes ciudades, de otras poblaciones y de las instituciones. La escuela para todos fue una idea revolucionaria que hizo avanzar la historia de la humanidad de la mano del Evangelio y del saber humano. Así era José de Calasanz. Sin perder la dulzura del corazón, supo ser persistente en sus convicciones, a favor de los más necesitados, a quienes supo dar voz y oportunidad de superarse, por medio del regalo inigualable de la educación para todos, comenzando por los últimos, por los niños más pobres entre los pobres. ¿Recuerdas la lucha de Calasanz contra el demonio subido al árbol de Peralta de la Sal? Aquella batalla la perdió, pero la guerra la iba ganando por medio de la fidelidad a la luz que iba recibiendo del Espíritu Santo. El enemigo, el diablo que siempre anda rondando y rugiendo como león que busca a quien devorar, le vuelve a salir al encuentro. Ya dije que las tácticas de este metiche maligno son las de la oscuridad, las artimañas mentirosas y las apariencias de santidad, allí donde solo hay ambición y maldad. Había un hombre nacido cerca de Florencia, que a sus 40 años conoció a los escolapios. Su nombre era Mario Sozzi. El caso es que, a pesar de que no le gustaba enseñar, fue admitido al noviciado de los escolapios y finalmente se ordenó sacerdote. Fue enviado a Florencia, donde sobre todo se dedicaba a oír confesiones. Había en Florencia una mujer llamada Faustina, que tenía a su cargo en su propia casa un grupo de muchachas jóvenes. Aparentemente llevaban una vida santa y piadosa, pero la verdad es que encubría un escándalo de vida disoluta conectada con la prostitución. Una de estas muchachas, visitando con su grupo la iglesia de los padres escolapios, fue a confesarse. Ya estaba el padre Mario en el confesionario. La muchacha le contó en confesión todo aquel abuso que se vivía en la casa de la Faustina, al amparo de un sacerdote corrupto que la ocultaba bajo máscara de santidad. El padre Sozzi le pidió el favor de que le contara la historia fuera del confesionario. La muchacha lo hizo, y Sozzi lo comunicó a la Inquisición de Florencia, comenzando así un proceso que se convirtió en una especie de tela de araña. Este incidente despertó en Sozzi una gran ambición, amparada por la buena fama adquirida ante la Inquisición. Incluso acusó ante la Inquisición a los escolapios de Florencia por las cosas más tontas y absurdas. Los escolapios le dijeron que abandonara Florencia.
El asesor de la Inquisición, sin embargo, pidió a Calazad que Mario volviera destinado a Florencia, aun sabiendo que allí no sería bien recibido por los escolapios de aquella comunidad. Acusaba a los escolapios de herejes por ser amigos de Galileo Galilei, que vivía en aquella ciudad cercana. El caso es que entre las intrigas diabólicas está que el asesor pidió luego que el padre Sossi fuera nombrado superior provincial de la región toscana, donde está Florencia. Ahora sí que el demonio comenzaba a tener libertad absoluta. Usaba el desequilibrio interior de Mario Sossi y su tendencia al rencor paranoico para crear un ambiente en el que se hacía la víctima de los ataques de la comunidad escolapia. Escribió cartas al asesor, quien forzó al padre general de toda la orden escolapia, nuestro santo, a que ordenara que todos obedecieran al desequilibrado padre Mario Sossi.